Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita. Gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos en su nombre para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Señor, gracias por el santo honor de verle muy pronto en las nubes de los cielos y regresar con usted a la patria eterna. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos trabajando con un seminario titulado La Predicación Bíblica. Y el título del tema de hoy, que es la continuación, es Recuperando la mente de Cristo. ¿Cuál es el título? Recuperando la mente de Cristo. Cuando leemos la Biblia y en el Nuevo Testamento leemos los sermones que presentó Pedro, descubrimos algunas cosas interesantes. Descubrimos que hay toda una metodología en la presentación de la palabra de Dios. En el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, nos dice que en aquella reunión que tuvieron con toda la asamblea, hicieron tres cosas. Número 1, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Número 2, ponían el sentido. Y número 3, de modo que entendiesen la lectura. Cuando leemos los 8 sermones del apóstol Pedro, descubrimos que Pedro sigue un patrón. Y ese patrón exalta la Biblia, ese patrón nos enfoca en Dios. En el tema anterior vimos 3 de esos discursos o de esos sermones que siguen el patrón de Cristo Jesús. El título Recuperando la mente de Cristo nos hace recordar que en la tierra Jesús desarrolló todo un enfoque bíblico gramático descriptivo. El Señor Jesús siempre expresaba lo que dice la Escritura, lo que está escrito en la Escritura. Para Cristo, el último tribunal de apelación siempre ha sido y siempre fue la Biblia. Por eso decíamos, número 1, que el Señor Jesús exaltó la Biblia en su vida moral. San Mateo capítulo 4, versículo 4, 8 y 10, cuando enfrenta a Satanás dice, escrito está. Número 2, durante su ministerio, el Señor Jesús siempre enfocó todo su haber en la Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 45 al 47, San Lucas capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. Dice, lo que está escrito de mí en las Sagradas Escrituras, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo siempre se enfocó en la Biblia. Número 3, en los debates públicos, Jesús se enfocó en la Biblia. San Mateo capítulo 22, versículo 29 y versículos 41 a 46 siempre mostró los principios bíblicos en su predicación. Repasando lo que ya vimos en el primer sermón de Pedro, el Señor presenta bien claro el apóstol Pedro en su sermón, su enfoque bíblico. El sermón número 1, Hechos capítulo 1, versículo 16 al 22, ya lo estudiamos en el tema anterior. Pedro se enfoca en la Biblia. El versículo 16 dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. En el segundo sermón,
capítulo 2, versículo 14 al 36. El versículo 16 del capítulo 2 dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta parte ya la estudiamos en el tema anterior. Número 3, y en el sermón tercero, Hechos 3, 12 al 26, Pedro dice en el versículo 18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué estamos viendo? Que Pedro se enfoca en la Biblia, Pedro enfatiza la Biblia, Pedro exalta la Biblia y el razonamiento de Pedro es con la mente de Cristo, es como lo hacía el Señor Jesús. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Si a usted le toca predicar, ¿deberíamos predicar qué cosa? La Biblia. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2? Le dice Pablo a Timoteo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Te encarezco. ¿Delante de quién? Dice Pablo. Me gusta cómo él describe y detalla lo que debe ocurrir en un sermón. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco, te emplazo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué cosa dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oportunamente vamos a estudiar los discursos de Pablo. Ahora estamos trabajando con los de Pedro y luego trabajaremos con los del Señor Jesús. Pero en los discursos de Pedro encontramos que Pedro hace exactamente eso. Predica la Biblia, presenta la Biblia, razona la Biblia, muestra la Biblia y hace posible que haya un sermón bíblico, cristocéntrico y ¿qué más? Y contemporáneo. Nuestra predicación debería ser igual. Una predicación como bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Vamos al número 4. El discurso número 4 del apóstol Pedro. ¿Qué dice el discurso número 4? Está en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12 y los versículos 19 y 20. El versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10 del capítulo 4? Hechos capítulo 4, versículo 10. Recuerde, estamos mostrando que Pedro cumplió con las condiciones fundamentales de la palabra de Dios. Si aprendemos con Pedro, si aprendemos de Pedro, estaremos tomando una buena decisión para hacer lo mismo. Hechos capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿cómo dice? Sano. ¿Cómo estaba ese hombre en el templo de la Hermosa? Paralítico. ¿Y quién lo levantó de la parálisis? ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. ¿A través de quién? De Pedro. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. ¿Qué cosa dijo? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿El hombre anduvo o no anduvo? ¿Saltó o no saltó? Pero a Pedro ahora en su discurso está enfocando su razonamiento y su pensamiento en el Señor Jesús. Dice, en el nombre de Jesucristo. Hay algo interesante en esa frase. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Y vamos a ver qué hay detrás de este pensamiento de Pedro y qué lección podemos sacar. Recuerde, la predicación tiene que ser bíblica, gramática, descriptiva. Ese es el método. Pero la predicación tiene que ser ¿cómo? Bíblica, cristocéntrica, contemporánea. ¿Está exaltando Pedro la Biblia? Sí. ¿Está exaltando a Cristo? Sí. Por tal razón los resultados no se hacen esperar. Ahora, miren lo que dice el mismo Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 6 al 8? ¿Cómo dice el versículo 6? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. ¿Cómo dice el 6? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué cosa dice? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ¿quién?
del ángulo. Y dice Pedro, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pregunto, ¿está enfocando Pedro la palabra de Dios, sí o no? Sí. ¿Está enfocando el asunto en Jesucristo, sí o no? Sí. En el nombre de Jesucristo, este tipo ahora está caminando, ahora está andando. Ahora, mire el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hechos, en el discurso de Pedro, lo que él dice. Hechos capítulo 4, versículo 12. Recuerde, estamos estudiando los discursos de Pedro y mostrando cómo el apóstol Pedro sigue el patrón bíblico. Pedro nos muestra o nos presenta que su investigación, ahora su presentación es bíblica, su presentación está gramaticalmente correcta y su predicación tiene que ver con un aspecto descriptivo. Usa la Biblia para describir lo que quiere decir. Capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hechos? ¿Cómo dice? Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está exaltando Pedro a Jesucristo? A ver, ¿sí o no? Sí. En el discurso de Pedro, en el sermón de Pedro, Pedro nos dice, mire, esto está conforme a la palabra de Dios y esto tiene que ver con el Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo sanea a esa persona. Pero en el nombre de Cristo, la persona de Cristo es el único que da salvación. ¿Está correcta la teología de Pedro? ¿Está correcta? Vamos a la Biblia y estudiemos en qué estaba pensando Pedro, qué estaba pasando con Pedro cuando hizo esa presentación. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Se hablaba del Mesías, el Mesías que vendría. ¿Cuáles serían las características de este Mesías que vendría? ¿Qué sería capaz de hacer? Y mire cómo coincide exactamente con lo que Pedro nos está diciendo. Isaías 61, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado. ¿A qué cosa envió Dios al ungido? Número 1, predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué más? A vendar los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué más? Y a los presos apertura de la cárcel. Versículo número 2, ¿qué dice? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Anunciaba el Antiguo Testamento que el Mesías haría esas cosas, sí o no? A ver, sí o no. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pedro nos está diciendo que sí, que Cristo hizo eso, que sí, que Cristo cumplió con eso. Ahora, mira lo que dice San Lucas, capítulo 4. Vamos rapidito. San Lucas, capítulo 4. Estamos confirmando a la luz de la Biblia que lo que Pedro dijo se cumplió, que lo que Pedro dijo fue real, que Pedro cumple con esas condiciones de bíblico, gramático, descriptivo. Es interesante mostrar y demostrar que alguien hizo algo en la manera apropiada, porque en la misma demostración se añaden elementos que no aparecen en lo que la otra persona dijo, pero que son parte del mismo asunto. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 4, después que Cristo fue tentado y regresó, llegó a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías para leer. Y leyó exactamente el capítulo 61, versículo 1 y 2. Ahora, miren las palabras de Jesús a partir del versículo 17. Podemos comenzar en el 17. ¿Qué dice San Lucas 4, 17? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿qué cosa dice? A sanar a los quebrantados de corazón. Es interesante a ver cómo un día nos tomamos el tiempo para hablar de qué tiene que ver el pecado y la enfermedad. Cuando usted lee la Biblia, descubre que el pecado es más que solamente lo que se ha pensado. La Biblia nos muestra el pecado como una enfermedad. ¿Qué dice el versículo? ¿A qué vino Cristo? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué cosa es buenas nuevas? El Evangelio. ¿Y qué dice ahora? Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? A predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Está confirmando Cristo que lo que Isaías dice se cumple en él? Entonces Pedro tenía razón. ¿Sanó Cristo a los enfermos? A ver, ¿sí o no? ¿Resucitó muertos? ¿Sí o no? ¿Libertó cautivos? ¿Hizo maravilla el Señor Jesús? ¿Sí o no? A mí me gusta porque en un momento le mandan a hacer una pregunta a Jesús de un señor que estaba en la cárcel. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese señor? Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús un asunto bien interesante. La pregunta era, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Se acuerdan de esa pregunta? San Mateo capítulo 11, vamos rapidito. San Mateo capítulo 11, vamos rapidito. Estamos confirmando, ratificando, asegurando que lo que Pedro dice es verdad. Pedro le presenta en su mensaje, en su cuarto sermón, y ahora miren cómo eso se confirma, aún con los labios y en los labios de Jesús. Dice el versículo 2, San Mateo 11, 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿qué cosa? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas, ¿qué cosa dice? Que oís y veis. ¿Cuáles son las cosas? Los ciegos ven, los cojos andan. ¿Qué fue lo que pasó con el cojo del templo de la Hermosa? ¿En el nombre de quién lo sanaron? ¿Quién lo sanó? Pedro. Pedro está contando lo que él vivió, lo que experimentó, lo que él contempló. Él no está diciendo lo que otra gente hizo, está diciendo lo que pasó con la vida de él. Y yo le pregunto, ¿no es eso parte del discurso del sermón? ¿Sí o no? ¿Qué es la clave del sermón? Preséntele a la gente lo que usted ha vivido. Muestra a la gente en su testimonio qué ha pasado en la vida suya. Y aquí dice el Señor Jesús, ¿qué cosa dice Jesús? ¿Qué está diciendo Cristo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice Jesús, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mi pregunta, ¿tenía Pedro razón? A ver, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Ven ustedes que se involucra lo bíblico, lo cristocéntrico y lo contemporáneo? En ese discurso de Pedro, capítulo número 4, pregunto, ¿está Pedro enfocándose en la Biblia? Sí. ¿Está exaltando a Jesucristo? Sí. ¿Y está mostrando un testimonio de lo que pasó con él y la persona de Jesús? Sí. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En otras palabras, no tengo oro ni plata, pero hay el poder que Cristo me asignó, el poder que Cristo me dio, el poder del Espíritu Santo me autoriza para decirte a ti, levántate y anda. Mire, si usted no ha vivido experiencias de la manifestación del Espíritu de Dios en su vida personal, favoreciendo a otros, usted no sabe lo que se ha perdido. Cuando usted vive esa experiencia una vez y otra 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 vez, otra vez, y pasan 30 años, 40 años viendo esa experiencia, llega un momento donde el cerebro suyo le sucede como un shock. El cerebro suyo como que se cambia y ya lo que se le hace difícil es pensar que no puede ser. Ya su cerebro lo que dice es, esto puede ser. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Estábamos en México, en un lugar en México, y llevaron a una niña al hospital y le encontraron un tumor en la cabeza. Y estaba un lugar tan malo que, bueno, el papá se entró en desesperación, un miembro de la iglesia. Y en su desesperación le pidió al pastor de la iglesia, al pastor donde estábamos, que por favor fuéramos a orar con la niña, 21 años. Cuando llegamos la tenían en cuidado intensivo, la tenían ahí
creo que en la emergencia para llevarla a cuidado intensivo, la niña estaba llorando. Y le pregunté, ¿es verdad que tú eres de la iglesia? Y con lágrimas me dijo que sí, pero que ella tenía unos años que se había ido de la iglesia, que no estaba yendo a la iglesia. Le digo, dime una cosa, mi hija, ¿te gustaría que oráramos por ti? Sí, por favor. ¿Y tú te atreverías a arreglar tus cosas con el Señor? Sí. ¿Y tú sabes qué es lo que los médicos han dicho? Y empezó a llorar, que sí, que la situación era difícil, por no decir imposible. Y le preguntamos, ¿tú crees que el Señor tiene poder para sanarte de esto? Que sí. ¿Y tú quieres que el Señor lo haga? Sí. ¿Y tú te atreverías a tomar esto como punto de partida para entregarte y consagrarte a Dios? Sí. Yo me reí. Y dije, bueno, compadre, en una situación así cualquiera dice que sí, ¿o no? Porque cuando uno ve que la cosa se puso seria. Y entonces ahí en la camilla donde estaba, pegada a la pared, le tomé la mano, andaba con el otro pastor, y digo, vamos a orar. El pastor oró, oramos, terminamos, y le miré a los ojos y le dije, cuando el Señor haga sus maravillas, acuérdate de la promesa que hiciste. Y nos fuimos. Bueno, al otro día le van a hacer un estudio más profundo para ver todos los detalles del tumor y todas las cosas, y entonces hacer los planes de ver cómo le iban a abrir la cabeza para ver cómo le sacaban esa cosa, porque estaba en un lugar que era imposible. Y bueno, nos fuimos. Al otro día llevan la muchacha y la arreglan, la preparan y la meten en el asunto para hacerle el estudio. Y pasa un rato y otro rato y otro rato. Compadre, no se sabe dónde se fue el tumor. Y se espantaron. Y entonces para la tarde andaba el papá loco, vuelto loco, correteando de aquí para allá y dándole gloria a Dios. El tumor se fue, no se sabe para dónde. Ahora yo le pregunto, cuando usted vive eso una vez, y lo vive otra vez, y lo vive 10 veces, y lo vive 20 veces, y lo vive 30 veces, y lo vive 40, 50, 60, 100 veces, ¿lo tiene que creer o no tiene que creer? No es lo mismo hablar de lo que te contaron que contar lo que tú viviste. Por favor, ¿se entiende o no se entiende? Ahora, si es emocionante contar lo que le pasó a otro, es más emocionante cuando te pasa a ti. Por eso el sermón tiene que ser, número 1, bíblico. Número 2, cristocéntrico. Y número 3, contemporáneo. Cuando usted le dice a la gente lo que usted vivió, lo que usted experimentó, lo que pasó en ese momento. Pecadores, gente mala, gente endiablada, gente del mismo diablo, usted ve que se entregan al Señor. Persona enferma, acabada, que le entregan su vida a Dios y el Señor desaparece en la enfermedad. Oiga, pero ¿cómo no voy a creer? ¿Verdad que se entiende esto? Gente mala, porque hay gente mala, hay gente endiablada, compadre. Hay gente mala, y hay gente tan mala, que usted lo ve y lo ve tan tranquilo que usted se confunde. Oiga, ¿qué cosa? Pero gente mala, gente mala. Yo he hablado con personas que me miran así tranquilo y se sonríen y me dicen, usted se ve que es una buena gente, pastor, pero así se ve más buena gente que yo mismo. Y le digo, me sonrío, le digo, no se crea, yo soy malo y pecador también. Y se ríe, dice, no. Usted no tiene idea con quién está hablando, pastor. Malo soy yo. Entonces, ay, qué cosa linda. Entonces bajan las 2 lagrimitas que a mí me gusta que bajen. Y me miran y se sonríen. Pero, dice, primera vez que entiendo. Y ahí se quebrantan, que Dios me ama. Primera vez que yo entiendo eso. Y ahora me siento perturbado. Yo vivía tranquilo, pastor, haciendo toda mi fechoría, pensando que Dios no me amaba, que yo no le importaba. Pero era como que a la mente me llegó que es verdad, lo que usted dice es verdad. ¿Qué más prueba necesito yo de que Él me ama? Mira lo que ha sufrido Dios por mí, lo que me ha dado, el sacrificio de Jesucristo, la paciencia que ha tenido conmigo. ¿Cuántas veces no han estado para quitarme la vida? Una pequeña historia de una persona que ha caído bajo, pero bien bajo, lo más bajo, de lo más bajo, de lo bajo, que usted no se puede imaginar. Y cuando llegamos a ese país, esa persona ha oído muchos de los sermones y los sermones le han creado un lío en su cabeza.
porque los sermones le han hablado de un Dios amante, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. Un Dios perdonador. Y dice esa persona que cuando oía esos sermones, bajaba la cabeza y una voz le decía a fulano, todo lo que eso dice es verdad. Mira lo que dice la Biblia. Es verdad. Y entonces le venía el convencimiento de que es verdad que Dios acepta al pecador, que es verdad que Dios nos perdona. Y entonces venía la lucha con el espíritu malo, el demonio malo, que le decía, no, ya tú te fuiste muy lejos, hiciste demasiado cosas, ya te fuiste lejos de Dios. Y venía la voz y le decía, no, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, el Espíritu te transforma, el Señor dio su vida por ti. Y se armaba esa lucha, que un día le dijo a Dios, yo quiero conocer al pastor, y quiero hablar con él, y quiero que lo traiga aquí. Cosa linda, mamá. Compadre, llegó el día. Y cuando yo llego me advierten, me dicen, hay una persona que quiere hablar con usted. Y con mi ingenuidad, digo, sí, ¿cómo no? Yo no sé con qué voy a hablar. Y entonces el tipo que me está haciendo el anuncio me advierte. Esa persona tiene estos perfiles y estos detalles. Digo, ¿qué? Me dice, sí. Digo, no, pero un momento. ¿Y quién es el pastor de aquí? Ah, fulano está. Pues dígale al pastor que yo hablo con esa persona si él está presente. Si no, no. Me asusté. Y entonces el pastor dijo que sí. Llegó el día, compadre. Nos reunimos en una oficina, en un segundo piso, una mesa larga, el pastor y llegó la persona. Y empezó a llorar. Y empezó a contar su historia, una historia espantosa. Y su vida, una vida espantosa, que Dios mío, jamás en mi mente, bueno. Pero la persona comienza a relatarme cómo Dios ha sido misericordioso por años, que a pesar de estar tan bajo, y hacer las cosas tan espantosas que ha hecho y la cosa espantosa que hace, las cosas tan abominables, Dios ha escuchado sus oraciones. ¿No le pareció de que eso es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Y me contó. Un día me montaron en un carro. Pusieron los seguros a las puertas del carro y me llevaban, pero rápido. Y yo sabía que me llevaban para matarme. Y yo le dije a Dios, Señor, yo sé que estoy mal, me está relatando la persona, y que no merezco tu perdón, ni tu misericordia, porque yo he hecho y he llegado tan bajo. Pero Dios, por favor, yo no me quiero perder. Sí, yo he rechazado su misericordia, he hecho lo peor de lo peor, he vivido una vida que no se puede ni decir, Señor, pero yo le pido que me dé una oportunidad. Cosa linda. Y el carro va corriendo, pero que va corriendo rápido y lo llevan a otro sitio y sabe que le van a dar un balazo en la cabeza. Y me cuenta la persona que de repente al frente se ve las luces parece que había ocurrido un accidente. Y cuando usted tiene que aguantar la marcha, y cuando empieza el carro a aguantar la marcha para pasar despacio, porque hay policías ahí, de la nada la persona ve que el seguro de la puerta se levanta. Dice, ¿cómo? Y cuando el carro va aminorando, se le ocurre una idea. Cuando iba llegando al lugar, el carro iba más despacio, pero no sin ir a una velocidad considerable. ¿Sabe lo que hizo? Abrió la puerta y se lanzó y empezó a dar vuelta en el pavimento. Cuando empezó a dar vuelta en el pavimento, el tipo que iba manejando no se atrevió a frenar porque ahí está la policía. Así que siguió, y cuenta esta persona, se levantó del suelo y empezó a buscarse, imagínense, un carro que va corriendo, usted se tira en el pavimento y empieza a dar vuelta, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a desollar por todas partes, se va a pelar por todas partes. Y cuando se para, que empieza a buscar, no tiene ni un solo rasponcito. Y empezó a llorar. Ahí me tocó concentrar a mí. Le digo, ¿y usted con una prueba como esa, abusador?
No arregló su cosa con Dios y siguió en esa vagabundería. ¿Qué le pasa a usted? Y empezó a llorar más. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es misericordioso Dios? ¿Es clemente Dios? ¿Es piadoso Dios? ¿Sí o no? ¿Es tardo para la ira Dios? Entonces, ¿por qué jugamos con Dios? Y entonces ahora me dice, pero mire, pastor, en mi vida ha pasado esto. Y ahora estos sermones suyos me han traído un lío en mi cabeza, porque yo me gano la vida de esta manera. Yo ni le voy a decir a ustedes cómo se gana la vida. O sea, ¿cómo le digo esto, Dios mío? La única salida que tenemos es la palabra de Dios. La única vía segura es Jesucristo. No hay otro camino. No pierda su tiempo inventando. Enfóquese en Jesucristo. Por eso es que Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Dígame, ¿cuál es su problema? Le doy una sola receta. ¿Cómo dice? Jesucristo. ¿Cuál es la receta? Jesucristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿qué cosa? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Vamos a entender esta frase y creo que aquí vamos a terminar. Mire, ponga cuidado. Ponga cuidado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice todo lo puedo en Cristo? En San Juan capítulo 15 Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice, todo lo puedo. ¿Y cómo dice? En Cristo. La clave está en Cristo. ¿Dónde está la clave? En Cristo. Volvamos a Pedro. Mire qué cosa linda. La clave está en Cristo. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. El Señor Jesús dijo que vino a libertar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, vino a libertar a los que están en la cárcel, vino a sanar a los ciegos, a sanar a los cojos, vino a resolver ese problema que usted tiene. Más que darle la salvación, Cristo quiere darle a usted la solución a los problemas que usted tiene. Cristo vino a la tierra a resolver las cosas que usted no puede resolver. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y versículo 12, Isaías 53, 6, 11 y 12, que Dios cargó nuestros pecados sobre Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Todos los pecados que usted ha cometido, toda la diablura de su vida, Dios la cargó en Cristo Jesús. Y dice Isaías 53, y por su llaga, ¿qué cosa? Fuimos nosotros curados. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, créale a Dios, crea en la palabra de Dios, llénese de ella para que el hipotálamo se alimente de esta palabra. San Juan capítulo 14, versículo 13, ¿cómo dice? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿En el nombre de quién sanó Pedro al paralítico? En el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién somos salvos? En el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Cristo. ¿Cuál es la solución de todos nuestros problemas? Jesucristo. ¿Cuál es la clave de la vida? Jesucristo. ¿Cuál es el para qué de la existencia? Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la vida? Jesucristo. ¿Quién es la fuente de todos los conocimientos? Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted es papá o es mamá o es hijo o es hija, no importa quién usted sea, Pedro nos está diciendo en el nombre de Cristo. Qué cosa linda. Capítulo 16, versículo 23, San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, ¿qué dice ahora? Que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Os lo dará. ¿Quién es la clave? Jesucristo. Pedro está diciendo en ese cuarto discurso que la clave está en Jesucristo. ¿Se acuerdan de Tabita Dorcas?
Cuando Pedro llegó, ¿cómo estaba Tabita? ¿Qué significa muerta? Dormida. ¿Qué significa muerta y dormida? Sin vida. ¿Qué significa sin vida? Cadáver. ¿Qué significa cadáver? Ponga su cerebro a pensar. ¿Saben qué es la mejor manera que su cerebro se despierte? Pregúntese sobre lo que usted supone que ya sabe. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿Sí o no? ¿Era cristiano o no era cristiana? Un cristiano muerto, ¿está salvado o está perdido? ¿Salvado o perdido? Está salvado. ¿Esa mujer estaba sellada? ¿Estaba ya salvada en el nombre del Señor? ¿Y qué le dijeron los hermanos? Mira, Pedro, a esta mujer se le ocurrió morirse, pero que la necesitamos. Cosa linda, mamacita linda. Y Tabita ni sabía lo que estaba pasando porque estaba muerta. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos... ¿Y para Cristo estaba muerta o estaba dormida? Dormida. ¿Y qué significa dormido, muerto? Que no respira, que no come, que no se mueve. Llegó Pedro. ¿Era necesaria que Tabita estuviera viva? ¿Quién era Pedro? Un testigo, muy bien. ¿Quién era Pedro? Un apóstol, muy bien. ¿Quién era Pedro? Un hombre común y corriente. ¿Hasta qué profesión tenía? ¿Y cómo era su lenguaje? ¿Y cuántas veces negó a Jesús? Y era medio violento. ¿Y qué tenía el cinto siempre enganchada? ¿Confiaba mucho Pedro en la gente? ¿Era un tipo más malo que usted y que yo? Pues claro que sí. Ese abusador anduvo con Jesucristo y mire que lo negó 3 veces o no lo negó. Y cuando vinieron a tomar a Jesucristo preso, ¿qué cosas habló Pedro? ¿Y qué le quería cortar la cabeza a ese muchacho? ¿No era la cabeza que le quería cortar? Entonces, ¿era Pedro raro o no era raro? Si nosotros que estamos a 1900 años de distancia de Jesucristo, mírenos con una lucha, y ese abusador caminaba con Jesucristo y comía con Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Era peligroso Pedro? Y ahora nos encontramos con Pedro, compadre. Ahora nos encontramos con Pedro. ¿Transformó el Señor a Pedro al derramamiento del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y si el Señor fue así con ese Pedro tan extraño y tan raro, ¿no será lo mismo con usted también? ¿Y con usted también? ¿Sí o no? A mí me gusta cuando Pedro exalta, ratifica y enfoca el nombre de Cristo Jesús. 16, 23, 24. ¿Qué dice Juan 16, 23, 24? En aquel día dice Jesús, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo, ¿cuánto dice? Todo. ¿Cuánto es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué incluye todo? ¿Qué es todo? La ausencia de nada. ¿Qué es todo? Si hay problemas matrimoniales, ¿usted puede pedirle a Cristo que eso se resuelva? A ver, ¿sí o no? Si hay crisis, si hay una enfermedad, siempre invoque el nombre de Cristo en todo momento y circunstancia de su vida. Dice aquí que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y ratifica en el versículo 24, ¿qué cosa? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea, ¿qué cosa? Cumplido. ¿Tenía razón Pedro, sí o no? ¿Oró por Tabita Dorcas o no oró por Tabita Dorcas? ¿Qué le dijo a Tabita Dorcas? Qué cosa linda. Tabita, despiértate. Qué cosa linda, mamá. ¿Se despertó la mujer? Sí. ¿Tabita oyó a Pedro? Sí. Y dice que los muertos no oyen, ¿cómo es la cosa? Qué cosa linda, mamá. Tabita, despiértate. Abrió los ojos Tabita. Imagínense el diálogo. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Recuerdan el hijo de la viuda de Naín? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se murió o no se murió? Sí. ¿Para dónde lo llevaban? ¿Con quién se encontraron? Con Jesús. La muerte iba saliendo de la aldea de Naín y la vida iba llegando. Cosa linda, mamá. Ahora se encuentran la muerte que viene y la vida que viene. Y en el medio está una viuda con un muchacho. Y el Señor tranquilo viene y le dice, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos eran muy buenos investigadores. Yo no dije chismoso, dije investigadores. Señor, mira que esta viuda es su único hijo, no tiene de quién. No, y el tipo se le ocurrió morirse y ahora esta mujer va a quedar sin ayuda de nadie.
Ah, sí, sí. Ok, pongan al muchacho ahí en el suelo. Y lo ponen en el suelo. Y entonces Jesucristo llega y está todo el mundo ahí de curioso porque era de tarde. Ya la puerta tenía que estar cerrada y estaban abiertas. Así que Cristo mira al muchacho. ¿Y qué le dice al muchacho? Joven, a ti te digo, despiértate. ¿Se despertó o no se despertó? La muerte salió, ¡fum!, salió corriendo, porque ya llegó a la vida, compadre. ¿Lo resucitó? ¿Y qué hizo el muchacho? Agarró la litera donde lo llevaban, se la puso al hombro, agarró a su mamá y se fue por la casa. ¿Tiene Cristo poder para sanar a los enfermos? ¿Tiene o no tiene poder? ¿Tenía Pedro razón o no tenía Pedro razón? A ver, ¿sí o no? Número 1, y aquí termino, el Señor Jesús da su discurso del monte. Enseña la teoría del reino de la gracia, la constitución del reino de la gracia, y cuando termina le dice, ahora vengan, vamos al campo. Ahora vamos a enseñarle la parte práctica. Y salen al campo. Cuando salen al campo, bajando del monte, viene un leproso. Y se le acerca y le dice, San Mateo capítulo 8, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dice Jesucristo? Viene y lo toca y le dice, quiero. ¿Lo limpió o no lo limpió? ¿Tiene Cristo poder para sanar a los leprosos? A ver si o no. ¿Es usted un leproso? Venga a Cristo. Número 2. Se van a hacer su gira, su recorrido misionero. Encontramos al Señor Jesús desembarcando en la ribera de la zona de Gadara. ¿Quién viene corriendo de Gadara? ¿Cuántos demonios tenía? Una legión. Freddy dijo 6,500 demonios. ¿Y qué hizo Cristo con todos esos demonios? ¿Habló con esos demonios? Sí. Mira que dejan ir a los cerdos. Váyanse. Y liberó al hombre. Número 3. La hija de Jairo. Cuando se regresaron, que aquella gente lo echaron. ¿Había muerto la hija de Jairo? ¿La resucitó? Número siguiente. La mujer que tenía el flujo de sangre cuando iba para la casa de Jairo, ¿lo tocó y se sanó? ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes a Cristo en el mar de Galilea cuando se asustó una tormenta y él estaba durmiendo? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y Cristo le dice a ustedes, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Y qué le dijo al viento? Calla, enmudece. Calmó el viento, calmó la tempestad. Y ellos dijeron, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mi pregunta entonces, ¿hay algún problema que usted tenga que sea más grande que Jesucristo? Entonces el problema no está en Jesucristo. Hay que ver dónde está el problema. Y es lo que Pedro nos está diciendo. En Cristo todo es posible. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque para Dios, ¿qué cosa? Nada es imposible. ¿Lo cree usted o no lo cree? Y aquí remacho, porque estamos estudiando esta cuestión de la predicación bíblica. ¿Tenía Pedro razón, sí o no? ¿Sí o no? En su propia vida, ¿tuvo Cristo poder en la vida de Pedro? ¿Perdonó Cristo a Pedro? ¿Quién era Pedro cuando Cristo lo encontró? Un pescador. ¿Cómo se llamaba? Simón. ¿Y qué nombre le cambió Cristo? ¿Por qué Cristo le puso el nombre de Pedro? Petros. ¿Qué significa Petros? ¿Quién era la Petra? Jesús. ¿Y qué era Petros? Un pedacito de esa piedra grande. Jesús es tan hermoso que cuando conoce a Pedro, sabiendo quién es, le dice, mira mi negro, ya tú no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Piedrita. Tú vas a ser un canto rodado, un pedacito de piedra. Pero tú sabes quién es la piedra grande, soy yo. Cosa linda, mamacita. En otra palabra, tú vas a ser un pedacito mío. ¿No le gustaría ser un pedacito de Cristo? Sí, oiga, y cuando Pedro dice, ¿cómo, compadre? ¿Cómo digo esto? Al peor del grupo, al más malo del grupo, lo llamó piedrecita. Yo soy la piedra y tú eres la piedrecita. Imagino Pedro con su mentalidad de gente adulta infantil. Miércoles, pero yo soy la piedrecita. Esto sí está bueno. ¿Fue la piedrecita o no fue la piedrecita? ¿Negó a Jesucristo? ¿Falló o no falló? ¿Lo perdonó Cristo? ¿Se consagró a Dios? Y me gusta cuando Cristo ya se despide de Pedro que le dice, ¿sabe? Cuando tú seas viejo, otro te va a ceñir. Tú vas a tener que abrir tus manos para que te ciñan. Y dice Juan que le está hablando de qué cosa? La crucifixión. ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? El que negó a Cristo murió como Cristo y en peor forma que Cristo, porque murió con la cabeza para abajo. ¿Tiene Cristo poder para cambiar y transformar la vida de la gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
y puede cambiar la vida suya también. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su defecto de carácter? ¿Cuál es su cadena? ¿Cuál es su esclavitud? ¿Cuál es su desgracia? ¿Cuál es su maldición? Jesucristo la puede romper. ¿O no? ¿Sí o no? Y usted dirá, ay, ¿cómo usted lo sabe, predicador? Salido, mamá. Analizando la historia de mi vida y mi familia, había una maldición que pesaba sobre mi vida, compadre. Y Cristo la rompió. Que sí lo sé. Y el enemigo, en su afán de quitarme la vida, intentó tantas y tantas veces, y Cristo siempre lo enfrentó. Ahora yo le pregunto, si el Señor lo hizo con Pedro, si lo hizo en mi vida, ¿lo puede hacer en la vida suya? Conságrese. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan aquel papá que trajo a su niño para que Jesús lo sanara y los discípulos no pudieron hacer nada? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Jesús dijo, este género, hablando del demonio, no sale sino con qué cosa. Pues fájese a orar y ayunar, compadre. ¿Saben ustedes que la mejor terapia para sanarse es el ayuno? ¿Sabían eso? ¿Sabían o no saben eso? Sí. La mejor terapia es dejar de comer. Beba agua. Y ve a su médico. Ve a su médico, Ve a su médico. Ve a su médico y ve a su médico. Para que no vayan a decir, no, el pastor está mandando a gente que no coma. Ve a su médico. Pero la mejor terapia, cuando usted deja de comer y bebe agua, ¿qué hace el cuerpo con toda la cosa mala que tiene? Interesante, que el cuerpo comienza a comerse todo lo malo que usted tiene. ¿O no? Y eliminar toda la cosa mala. Y mucha agua, y hasta se van toda esa basura. Mi pregunta entonces, ¿qué tenemos que hacer según la recomendación de Jesús? Número 1, llénese de la Biblia. Número 2, ore. Y número 3, practique el ayuno. Y usted verá la gloria de Dios. Y termino con una pregunta. ¿Cree usted que, como dijo Pedro, en el nombre de Cristo podemos pedir todo lo que sea necesario y Dios lo hará? Cuando tenga tiempo, lea en su casa un libro que se llama Deseado de todas las gentes, página 621. Y hay un párrafo hermosísimo que dice lo que significa orar en el nombre de Cristo. Dice el párrafo que orar en el nombre de Cristo significa aceptar su carácter, significa manifestar su espíritu, significa realizar sus obras. Número 1, ¿qué significa? Aceptar su carácter. Número 2, manifestar su espíritu. Y número 3, ¿qué cosa? Realizar sus obras. Si es verdad que usted aprendió a orar en el nombre de Cristo, en su vida se verá el carácter de Cristo. ¿No pasó con Pedro eso? ¿Pasó o no pasó con Pedro? ¿No pasó con Juan lo mismo? Número 1. Número 2, manifestar su espíritu. No cambió el espíritu de Pedro y de Juan. Y cuando verdaderamente se llenaron del Espíritu Santo, se sacrificaron por los demás. Juan y Santiago, que querían todo para ellos, ¿cambiaron su actitud y se sacrificaron por la gente? ¿Sí o no? Y número 3, realizar sus obras. Usted sentirá pasión por hacer la obra de Dios. Permita a Dios, permita el cielo, que el Espíritu Santo le alcance a usted, amigo, a usted, amiga, y que con el mismo Espíritu nos unamos para terminar esta predicación del Evangelio en toda la tierra. Mi pregunta final, ¿le gustaría a usted, amigo, hermano, hermana, le gustaría que el Santo Espíritu venga a su vida y le habilite, le capacite y le prepare para predicar esta santa palabra del Señor? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo y vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de estudiarla. Gracias, Padre, porque estamos mirando los sermones de Pedro. Estamos tratando de comprender qué había en la mente de Pedro cuando los presentó. Estamos buscando, Señor, en la presentación del apóstol Pedro, el cumplimiento del método bíblico, gramático, descriptivo.
y la manifestación de la estructura en la predicación bíblico cristocéntrico contemporáneo. Señor, que esa sea nuestra experiencia también. Nos rendimos ante usted y le rendimos todo nuestro ser para que el Espíritu nos habilite, nos capacite, nos prepare y haga que amemos su santa palabra, nos llenemos de ella y el Santo Espíritu descienda sobre nosotros y a través de nosotros su mensaje se dé a conocer. Nosotros, Dios, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Damos honor y alabanza a su nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.